bien esta tarde? Amén. Estamos gozosos de estar en la casa del Señor. Amén. Vamos a abrir en el Salmo número 1. Quiero hablarle unos minutos sobre el Salmo 1, del verso del 1 al 3. Vamos a estar considerando en esta tarde. Amén. Si lo buscan, se pueden quedar sentados tranquilos, pero búsquenlo para que me sigan. Y si tienen su libretita y quieren apuntar algunas de las cosas que voy a estar mencionando, también pues le insto a que hagan así. Amén. Dice así el Salmo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu, y el pueblo dice. Amén. Amén. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra. Háblanos a través de ella, Señor, y que podamos internalizar lo que nos quieres decir en esta tarde y que sea para beneficio de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero hablarles sobre el tema raíces. Raíces. Cuando hablamos del Salmo 1, es un salmo de sabiduría, un salmo que ilumina, un salmo que instruye. Da conocimiento, ¿para qué? Para 4 cosas. Primero, para que el ser humano reconozca el buen camino y el malo camino, la diferencia entre los dos. Segundo, para mostrar los diferentes caracteres que hay, un carácter bueno y un carácter malo. Tercero, enfoca el destino de la persona justa, la persona buena, y de la persona mala. Y por final, y como final, presenta un solo camino para la verdadera vida, o para tener una vida exitosa en el Señor, y ese único camino es la justicia. ¿Ok? Con eso dicho, empezamos diciendo: bienaventurado, dichoso el varón. Y la palabra varón en hebreo no da una connotación de persona, no está hablando de un género, no está hablando de mujer y hombre, o mujer u hombre, está hablando de la persona. Ahí está diciendo: dichoso es el hombre, dichoso es la mujer que no anduvo en consejo de malos. Y cuando uno habla de andar, uno habla de estar en coinonía con un camino que uno sabe que no es bueno. Es caminar, es regirse, es seguir la corriente, sabiendo uno que está incorrecto y que no está en acorde con la palabra del Señor. Y cuando el escritor dice: dichoso es esa persona que no anduvo así, ya ese es el primer paso para la justicia. Lo segundo que menciona es: esa persona tampoco estuvo en camino de pecadores. Y estar en camino de pecador es dirigir sus pasos por el camino que usted sabe que le lleva a la perdición. Y me llamó la atención eso, porque muchas veces la gente camina por lugares que no son correctos porque no tiene información, no tiene conocimiento. Y a veces, obviamente, pues inocentemente caminan un trecho que no les conviene. Pero ¿qué pasa con aquel que tiene conocimiento y camina por ese camino? Ya no es dichoso, ya no es bienaventurado. Tercero dice: ni la persona se ha sentado en silla de escarnecedores. Y cuando busqué esa palabra, habla de gente que se mofa de la verdad, gente que se burla. Y me viene a la mente que a veces uno ve, y alguien mencionaba eso en las redes sociales en estos días, que a veces hay gente cristiana que le dan compartir a videos que uno dice: ¿por qué le dio compartir ese video? Ese video no muestra su carácter cristiano. O a veces dice expresiones o habla cosas que uno se cuestiona a ver si en verdad la persona es cristiana, porque no va en acorde lo que está compartiendo o lo que está diciendo con lo que dice que profesa. Y hay que tener un cuidado bien fino
A veces hay hasta cositas que uno dice, no son un big deal, como decimos, no es gran cosa. Mas sin embargo, el que está viendo lo que le estamos compartiendo, lo que le estamos dando like, está quizás identificando algo más allá que lo que nosotros queremos mostrar. Y es importante tener eso fue una cápsula. Pero estar en silla de escarnecedores es estar burlándose, mofándose de aquello que uno reconoce que es la verdad, mas sin embargo uno para entrar, para que todo el mundo esté en acuerdo con uno y uno no ir en contra de la corriente, uno prefiere muchas veces quedarse callado y dentro de el quedarse callado muchas veces se considera una burla o uno mofarse. Estas tres cosas presentan un proceso que va de un nivel a otro. Por ejemplo, habla de gente mala, gente pecadora y gente encarnecedora en ese versículo. También habla de tres estatus: andar, estar y sentarse. Fíjense que va progresando. Yo puedo caminar hasta donde está Carly. Después de ahí estoy un minuto, no estoy familiarizada, no me estoy sintiendo bien todavía. Pero cuando yo me siento, ya yo me siento en familia. Y él dice, no hagamos eso. La persona que hace eso entonces no es bienaventurada, porque está pasando de andar, estar y sentarse. Y cuando hace esas tres cosas es porque está escuchando el consejo de los malos, está en el camino del pecador y ya entonces se ha sentado en una silla para burlarse. Aleluya. ¿Ok? Todo el mundo va conmigo hasta ahí. Amén. Ahora, podemos entonces concluir en eso que el malo se enfoca en lo malo, ¿verdad? Pero el justo se enfoca en ¿qué? La justicia. En la justicia. El justo se enfoca en las cosas de Dios. Ahora dice el verso 2. El que no ha caminado, ni ha estado, ni se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En la ley de Jehová, en aquel tiempo que se escribió, era el Pentateuco, en la ley de Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Dice, aquella persona está en la ley de Jehová y en esa ley está su delicia. Y la segunda palabra cuando habla de ley, está hablando de los estatutos que hay dentro de la ley de Dios. Los mandamientos, los beneficios. Reconoce cada una de las ordenanzas y de las instrucciones que Dios dio a través de la ley. ¿Ok? Y se deleita en eso. ¿Cuántos de ustedes se deleitan frente a un plato de langosta? Amén. De un buen steak, de un buen arroz con gandules, ¿verdad? Y cuando uno dice, yo me estoy deleitando en esto, es porque el sabor es tan y tan bueno que usted dice, ahora mismo cualquier cosa puede pasar, pero lo que está entrando a mi estómago es tan y tan bueno que no importa lo que pase. Ahora dice la palabra, de esa misma manera debemos gustar de la ley de Jehová. Tener placer en la palabra. Tener deleite en ella. Querer buscarla, atesorarla. ¿Para qué? Para que ella nos lleve a un crecimiento. Ahora dice, y en su ley medita de día y de noche. La persona entonces que anda en el camino correcto, no solamente conoce la ley, no solamente se deleita en ella, ahora medita en esa palabra. ¿Y qué es meditar? Meditar es pensar, es estar tranquilo en un lugar, en un momento determinado y pensar en lo que usted escudriña en la palabra. Por eso es importante leer la palabra. Amén. Porque si usted no lee, ni yo, ¿en qué vamos a meditar? En las habichuelas que se nos están quemando, en lo que tenemos que hacer para mañana, en la ropa que dejamos, en el muchacho que está enfermo, en muchas cosas. Pero la palabra nos dice, meditad en la palabra. La palabra es vida. Y cuando uno piensa en la palabra, la internaliza y le dice al Señor, ¿sabes qué, Señor? Háblame a través de esta palabra. Aleluya. Amén. Dios entonces la aplica a ti y a mí. Y pueden notar que hay circunstancias en nuestras vidas que de momento sale un verso bíblico que uno no se esperaba. Y ese verso es el que ministra. Y
Y uno dice, wow, este versículo yo lo he leído, lo he escuchado muchas veces. Pero quizás esas muchas veces no aplicaba a ti hasta el momento que lo necesitaste. Pero de la única manera que eso surge es si conocemos el versículo. Amén. Si lo hemos leído, si lo hemos estudiado. Pero si no conocemos nada de la palabra, ¿podemos meditar en ella? No podemos. En la ley meditamos de día y de noche, en todo tiempo. Si no es de día, es de noche. Y si no es de noche, es de día. Ahí no hay nada más. Quiere decir que constantemente debemos meditar en la palabra del Señor. Ahora dice, la persona que anda por el camino correcto será como árbol plantado. Pensaba yo en cuanto a las raíces de las verduras, para traer una representación de este versículo. Yo a veces he comprado malanga o yautía o cosas así. Y por alguna razón de la vida que no les puedo explicar, se me olvida y las dejo encima del counter por muchos días. Y no le corto la cáscara y Carly, no te rías. Yo no le corto la cáscara ni nada, las dejo encima. Y ahí pasan los días, y pasan los días, y pasan los días. Y la primera vez que me pasó, cuando fui a cogerla para hacerla, tenía raíces. Imagínense cuánto tiempo pasó. Tenía raíces ahí encima del counter. No voy a decir lo que dijo mi marido, de wow, muchacha, qué increíble. Pero la tomé en la mano y dije, qué interesante, que no está plantada, pero tiene raíz. Pero más aún, traté de buscarle fruto a esa raíz y fíjense que no tenía fruto, pero tenía raíz. Cuando yo miré esa representación, yo dije, así a veces somos nosotros, que pensamos que porque tenemos raíz, vamos a dar fruto. Pero, a menos que nuestra raíz no esté dentro del suelo, y un suelo bueno, nutrido, con agua, con minerales, con buen sol, aunque tengamos raíz, no vamos a dar fruto. Y cualquiera que vio mi verdurita, dijo, wow, terrible, Dolly. Tienes esa verdura ahí, sácale la raíz y ponla en un sitio, ponla afuera otra vez y vas a tener muchas tortillas. Pero fíjense que no. Eso no va a pasar. Y así somos nosotros en nuestra vida espiritual. Creemos que teniendo muchas raíces vamos a tener mucho fruto. Pero no es así. Pero cuando cimentamos nuestra raíz en la buena tierra, entonces somos considerados justos. La comparación que hace este salmo, el justo con el malo. El justo entonces es valioso y productivo para Dios si está plantado, cimentado y está adquiriendo la nutrición correcta para dar un buen fruto. Y así también no solamente para nosotros, sino para todo aquel que está a nuestro lado, nuestra raíz bien cimentada va a dar fruto que va a beneficiar a nuestro prójimo. Ahora, la raíz fija la planta al suelo. Ese es el trabajo de la raíz. Fijar el árbol que va a nacer al suelo. Y la raíz también es la que absorbe el agua y los minerales del suelo o los que usted y yo le echamos para que la planta esté saludable. La raíz está oculta. Rara vez usted ve una raíz por fuera. Y sí hemos visto algún árbol aquí o allá que de momento la raíz ha salido por fuera y uno la ve y uno dice, wow, tremendo. Pero si la raíz está por fuera, ¿cuántas raíces tiene debajo de la tierra? Muchas. Muchas. No es de que una raícita en el suelo y vente afuera. No, no. La raíz echa hacia abajo. Y cuando, yo creo que esa es mi opinión, cuando ya está saturado ese espacio de arena o de tierra, dice, pero yo tengo que salir para afuera.
Por algún lado, dicen por ahí, explota, ¿verdad? Pues por algún lado esa raíz dice, yo tengo que salir de aquí. Vean eso en el sentido espiritual. Nosotros tenemos raíces. Raíces que buscamos nutrir cada vida, cada día. Pero de la única manera que nuestra raíz se va a arraigar es a través de la palabra. La ley de Jehová nos lleva a tener un buen fundamento. A decir, yo tengo mi raíz, esta raíz tiene que buscar al suelo, hacia abajo. ¿Para qué? Para agarrarse, sea de una piedra, de una tubería, sea de lo que sea, pero para agarrarse. Para que cuando entonces sale ese árbol y viene un viento, a veces uno ve que se dobla, como las palmeras, pero no se parte. ¿Por qué? Porque la simiente, la raíz que tiene, está agarrada. Ahora, nosotros estamos agarrados ¿de quién? De Cristo. Nuestra raíz tiene que estar, este es Cristo, vamos a poner, y nuestra raíz tiene que abrazarlo. A tal punto que no importa lo que venga, esa raíz no se rompa ni tampoco se salga de su causa. Amén. Santo. ¿Ok? Amén. Dice, será como árbol plantado el justo junto a corrientes de agua. Si usted pone algún árbol en cualquier sitio que no tiene agua, se va a secar. Pregúntele a mi esposo si esa no es la verdad, que a veces él se le olvida que tiene plantas. I don't claim que yo tengo plantas, porque yo no soy una mujer de plantas. Yo sinceramente, ni de flores, no, eso no es lo mío. Pero a él le gusta. Pero a él a veces se le olvida, es un secreto, que tiene plantas y no le echa agua. Y 3 días, 5 días después, ay, la mata. Y cuando va, está así, tiesa, seca. Y entonces quiere echarle un cubo de agua. Coge la palanquera más grande. Cuando esto me ahoga la planta. Digo, papi, suave, no me puede echar mucho porque no le mete el dedo y eso no entra. Pero no podemos ser así espiritualmente. Nosotros no podemos esperar secarnos, que nuestra raíz se seque dentro del suelo que tenemos, para de momento echarle un balde de agua, porque nos vamos a ahogar. Junto a corrientes de aguas está esa persona, ese hombre justo, que da su fruto en su tiempo. Fíjense que uno dice a su tiempo, y es algo que yo peleo bastante cuando a veces se lee la palabra. No me le añada palabras, no ha pasado aquí, solamente yo digo. No se le añada palabras ni se le quite porque le cambia el sentido. Si usted lee que da su fruto a su tiempo versus que da su fruto en su tiempo, hay una diferencia y después me preguntan. Pero en su tiempo es que ha pasado el proceso desde que fue plantado y fue cimentado y se le echaron todas las cosas que necesitaba para crecer hasta que creció en el punto de madurez, hasta el punto entonces que dio fruto. En el tiempo determinado dio fruto. Usted, la mujer que estuvo encinta, no fue que usted quedó encinta hoy y 3 días después usted tuvo a su bebé. No dio a su tiempo ni en su tiempo, ¿verdad? En ese sentido tenía que pasar un proceso de crecimiento dentro. Y claro está, la mujer que no se cuida o no se cuidó, afectó el fruto que tenía dentro. Pero aquella que se guardó y comió bien y descansó y le habló al bebé y le sobó la barriga todo el tiempo y su esposo también, cuando fue el momento del fruto a su tiempo, en su tiempo, nació esa criatura, ese fruto hermoso como pasó conmigo. ¿Qué fue, papi? Diciendo la verdad, meditando. Que da su fruto en su tiempo. Y después dice, y su hoja no cae. Cuando usted ve que una planta, las hojas están secas, es porque no se le ha echado agua o ha tenido mucho sol que le ha dado, o ya la tierra hay que cambiárselo, o hay que echarle un poquito más, o hay que abonarla. Y lo que da el punto clave, nosotros saber si esa planta se está muriendo o no, es la hoja. No es ni la raíz, porque la raíz está oculta. Cuando usted ve una hoja que estaba verde hoy y mañana está un poquito de otro color,
o le dio mucho sol, o le dio poco, o tiene mucha agua o no tiene agua, algo está pasando en ese proceso. Eso debe ser el momento clave de uno identificar y decir, ¿qué le pasará a mi planta? Hay gente que tiene plantas y, ¿verdad?, que le habla y todo, no sé, bueno, usted sea feliz con eso. Pero lo identifica. Y cuando identifica que la hoja va cambiando, usted tiene que actuar. Porque si no, 2 o 3 días después, va a ver que 2 o 3 hojas están fuera del envase. Y 2 o 3 días después, una semana después, ve que está así como que se está cayendo la planta. Y cuando viene a ver, se secó. Y cuando viene a ver, alguien la cortó y usted ni se dio cuenta. Porque estaba seca. Mire eso mismo en nuestra vida espiritual. Empezamos verdes, porque estamos junto a corrientes de aguas. Estamos plantados bien. Pero de momento, entramos entonces en andar en camino de malos, en consejo de malos, en estar en camino de pecadores y estar en silla de encarnecedores, en general, ¿verdad? Y cuando eso pasa, nuestra hoja cambia de color. Nuestra raíz ya no está siendo nutrida. Y cuando venimos a ver, nuestra hoja cae y hay problemas. Pero si no es así, dice, el hombre plantado junto a corrientes de agua da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y cuando miraba la palabra prosperar, mucha gente obviamente lo pone prosperidad financiera. ¡Wow! Tremendo, qué bueno. Pero cuando habla de prosperidad, está hablando de utilidad. El hombre justo, en el camino correcto, en el camino de Dios, es útil. Si nosotros tenemos una máquina de cortar, para cortar nuestra grama, y cada vez que la vamos a usar, no prende, ¿tenemos máquina? No. Bueno, la tenemos cogiendo espacio, exacto, pero no sirve. El que va en el camino incorrecto no es próspero, no puede ser útil, porque no tiene internalizado dentro de sí la palabra ni la ley de Jehová. Pero nosotros los que tenemos la ley de Jehová dentro de nuestro corazón y estamos cimentados, entonces somos útiles. ¿Y somos útiles para qué? Para alcanzar al que no conoce del Señor. Somos útiles para crecer. Somos útiles para no ser lapas espirituales. Y le digo por lapas o sanguijuelas. ¿Alguien conoce sanguijuelas? Lo interesante de una sanguijuela es que se nutre del que se le puede enganchar. Hay una vaca aquí y una sanguijuela llega a una pata de una vaca. Está en el cielo. Porque si la vaca es grande y se le pega en un ladito, dice, aquí yo tengo comida hasta que me muera, hasta que explote. ¿Verdad que sí? Porque chupa de los demás. Y fíjense que a veces nosotros hacemos lo mismo. En vez de buscar nuestra propia comida, queremos agarrar al otro y sacarle el ser, el vivir. Y así no podemos vivir. Necesitamos nuestra propia experiencia. Qué bueno si Alex tiene una y la comparte y yo me alegro y digo, wow, qué grande es Dios. Pero cuando me toque a mí dar una experiencia, oh no, yo me uno con la de Alex. Y no nos podemos unir a la del otro. Porque entonces terminamos siendo como hermanos, negligentes. Pero cuando identificamos que sí necesitamos el agarrarnos del Señor y no ser sanguijuelas, entonces llegamos a ser libres para vivir una vida en orden y para que los demás puedan ver a través de nuestro testimonio, ver a Cristo y querer aceptar a Cristo para que sea también dueño de su vida. Concluyo con esto. Hoy fui cortita, miren. Estoy siendo buena. Somos retados a diario a buscar estar plantados junto a corrientes de aguas, a no permitir que nuestras raíces se sequen, a no permitir que nuestras raíces se quemen, que el sol no las queme, y mucho menos a que crezcan sin tierra, o que al final del día nuestras raíces estén por encima
sean superficiales. Si es así, muchas veces vamos a ser engañados por enseñanzas que son erróneas, pero como no tenemos un fundamento firme dentro de nosotros ni una convicción, pues entonces somos presa del enemigo y de la sociedad. Si estamos cimentados, daremos fruto en nuestro tiempo. El mundo necesita que entonces nosotros tengamos la habilidad de conocer y reconocer cómo estamos. Y ese es el reto. No siempre estamos a 100. Usted no siempre está, gloria a Dios, hablando lengua y corriendo por la iglesia. Eso no es la realidad. Hay veces que usted sufre, y yo. Hay veces que uno quiere soltar la toalla. Hay veces que uno dice, no quiero orar hoy. No me siento como que Dios me va a escuchar. O no me siento como que quiero orar. Y eso es parte de la vida del ser humano. El que le quiera decir a usted que está en algún pecado o que está espiritualmente muriéndose porque un día usted está triste, no es la verdad. Pero tampoco podemos justificar que esa sea nuestro diario vivir, nuestro hábito de vida. Una superficialidad de iglesia y una religiosidad que al final del día lo que hace es dañarnos. Ayer estaba con Alex en una actividad de jóvenes y el joven que estaba hablando decía, es interesante cómo nuestras experiencias de iglesia se han enfocado solamente en la parte de cántico, en la parte de gritar y brincar y correr. Y él dice, ¿y qué ha pasado con la educación? ¿Qué ha pasado con el aprendizaje? ¿Qué ha pasado con retar a la gente a través de la palabra a cambiar, a identificar sus áreas que necesitan de Dios? Es muy fácil nosotros sentarnos, la iglesia en general, sentarnos en un lugar y aparentar, porque muchas veces, aún alzando nuestras manos, aún diciendo un amén, aleluya, y sí que bueno, nuestro corazón no está en nada alineado con lo que la palabra quiere ni con lo que Dios te reclama de nosotros. Pero a la misma vez Dios es misericordioso, y eso es lo bueno. Que el Espíritu Santo siempre está al tanto de nuestra necesidad y diciendo, ¿sabes qué? Yo toco la puerta para identificarte, para que tú entiendas dónde necesitas de mí. Y tan pronto nosotros hacemos eso, entonces entra el ejercicio de saber en qué equipo yo estoy. O estoy jugando en el equipo de Dios, o estoy jugando en el equipo del mundo. Esa es la pregunta de hoy. ¿Dónde está su raíz? Y la mía, ¿en Cristo o en lo pasajero? Amén. Raíces. Dios les bendiga. Amén.